Bien, continuamos en Noticias Globovisión Economía. A esta hora vamos a establecer contacto vía Skype con el señor Alfredo Sánchez. Él es experto en materia de emprendedores y está siempre enterado de las últimas avances en esta área. Pero primero que nada quisiera darle la bienvenida al espacio. Está desde los Estados Unidos y quería consultarle cómo está en este momento la situación, qué es lo que ustedes están percibiendo desde el área de formación de los emprendedores en este momento, de los proyectos que ya tienen en avance con la situación país, cómo la están abordando y cuáles son las ideas que ustedes les dan a quienes hoy están iniciando un negocio en medio de este momento país que vive Venezuela. Bueno, primero que nada, Mariana, muchas gracias por la oportunidad de compartir contigo y con tu audiencia. Como siempre es un placer. Y como por supuesto bien lo comentas, bien lo planteas, hay una situación muy comprometida en el país, muy difícil. Lo primero que los emprendedores tienen que reconocer es la gravedad, la severidad de la crisis económica que confrontamos. Evidentemente hay una caída importante de la actividad económica que se traduce en caída de la demanda y además incluso en cierre de empresas. Eso no es un secreto para nadie. Eso lo reflejan tanto las cifras de los organismos cúpulas empresariales, gremiales, como también los organismos gremiales sectoriales. Ahora, hay esta realidad. ¿Qué podemos hacer para enfrentar esta realidad? Por supuesto que lo primero es reconocerla, lo primero es ubicar cómo la crisis nos impacta a nosotros en nuestras empresas, en nuestros emprendimientos, independientemente que sean micros, pequeños o medianos. Tenemos que ver cómo estoy yo en ese entorno, cuál es cómo me afecta mi modelo de negocio en función de esta realidad o de esta coyuntura que estamos confrontando. ¿Qué es fundamental? Al reconocer la crisis y ver cómo está ubicado mi negocio en la crisis, optimizar las estructuras de costos es algo clave. Todos los negocios tenemos que entrar en revisión. Y algo muy importante también es ver cómo en medio de la crisis hay la oportunidad de nuevos mercados, de sustitución de productos, para, por supuesto, mantener nuestras empresas vigentes. Hay un tejido productivo muy golpeado, es indudable, pero es un tejido productivo que sigue atendiendo en el mercado nacional una demanda bastante restringida, pero que también tiene que ver cómo se puede abrir a otros espacios y otros de oportunidad. Y ahí es donde hace tiempo hemos venido promoviendo el tema de las sinergias con la diáspora venezolana. O sea, cómo los emprendedores venezolanos que estamos en este mercado tan golpeado, tan afectado, podemos hacer sinergias con emprendedores venezolanos en el exterior para desarrollar negocios, abrir mercados, tener representantes de marca. Hay cifras, por lo menos el libro de Tomás Páez de Voces de la Diáspora Venezolana habla de que el 20% de los emprendedores, de los venezolanos en el exterior son emprendedores. Tenemos un activo intelectual muy valioso que podemos aprovechar para que, mientras está esta situación de crisis tan severa en Venezuela, si de alguna manera podemos capitalizar esas relaciones en el exterior. Alfredo Sánchez, eres director de Negocio PYME, quisiera también consultarle esto que está haciendo fuera de nuestro país en este momento. Tienes tiempo moviéndote por diferentes partes del mundo y recogiendo experiencias y expectativas. Te veo en esto de identificar el tema de la diáspora y tratar de unirlo con lo que es la experiencia de emprendedores fuera de Venezuela. Ahora que has tenido la oportunidad de recorrer varias partes del mundo, quisiera consultarte cómo estás viendo estas experiencias de los venezolanos que están llevando sus ideas fuera del país o que están replicando el negocio que ya tienen en Venezuela hacia otras fronteras y están abriéndose horizontes. ¿Cómo les está yendo? Fíjate que ahí hay algo importante. Evidentemente hay un nicho de oportunidad, hay un capital intelectual en el exterior que puede ser aprovechado, pero tampoco, como lo decimos para el emprendimiento en Venezuela, también lo decimos para el emprendimiento de los venezolanos en el exterior. Tampoco hay que ser voluntarista, tampoco es mágico. Evidentemente, desarrollar negocios en otros mercados tiene unas complejidades, hay que desarrollarlos, por supuesto, con estudios de negocios, con plan de negocios, con estudio de mercado, porque ni allá ni acá, o sea, ni en nuestro país, ni en el exterior, desarrollar negocios es un paseo en las nubes. Ahora, ¿qué es lo importante? Nosotros tenemos una diáspora muy calificada, pero el emprendimiento no puede ser voluntarista en Venezuela ni voluntarista en el exterior. Hay muchos venezolanos que han acometido proyectos exitosos en el exterior, como también hay venezolanos que no han logrado desarrollarlos exitosamente porque no conocen los mercados o extrapolan que la realidad del mercado venezolano es igual a la realidad de un mercado en el exterior. Ahora, ya hay una curva de aprendizaje de emprendedores venezolanos en el exterior
que han pasado por todo lo que pasa un emprendedor. Algunos han pasado por quiebras, algunos han pasado por arranques difíciles, pero hay una curva de aprendizaje de esa diáspora que ya tiene algunos años venezolana, que pudiéramos nosotros, los emprendedores que estamos en Venezuela, ver cómo podemos hacer sinergia. Ya se pasó una etapa de que muchos emprendedores ya en el exterior venezolanos tienen varios negocios en su historia, unos más exitosos, menos exitosos. Algo importante también que hay que articular es la asociatividad de los emprendedores venezolanos en el exterior y en Venezuela. ¿Por qué hablo tanto del tema del exterior? Porque evidentemente tenemos una crisis muy severa en el país, no podemos obviarla, pero siempre hemos partido que la crisis no va a ser eterna y que en algún momento la reconstrucción de la economía venezolana va a pasar por la pequeña y mediana empresa y por los emprendedores. Pero ¿qué sucede? ¿Cómo podemos apalancarnos en compatriotas venezolanos que están en el exterior, quienes ya tienen experiencia de esos mercados, que ya tienen alguna trayectoria y nos pueden apalancar? Es una fórmula mágica. Igualito se mantienen las cifras de altísima mortalidad de emprendimiento, porque esas son cifras globales además. Pero ¿qué tenemos que hacer? Desarrollar nuestro proyecto seriamente en nuestro país y si tenemos visión hacia el exterior en otros países. Sobre todo en tecnología es uno de los grandes segmentos donde se ha desarrollado este tipo de sinergia. Claro, porque es una economía del conocimiento. La economía del conocimiento no pasa por aduanas, entonces o no pasa por inmigraciones y pasaportes. Entonces, en la economía del conocimiento hay fenómenos interesantes de cooperación. Ahora, en lo que es los sectores tradicionales de la economía, sí es un poco más complicado porque, por supuesto, está asociado a las limitaciones que tiene el aparato productivo venezolano actualmente. Qué bien esto que tocas de lo que es la economía del conocimiento, que eso no pasa por aduanas ni tiene ningún tipo de limitaciones para llegar. Venezuela, como tú lo señalas, en algún momento va a avanzar en lo que es su situación económica y lo que se va denominado una crisis. En este caso, cuando estamos en medio de esto, el tema de la tecnología, el tema del aporte de conocimientos, es muy importante que Venezuela pueda abrirse a obtener nuevos conocimientos, nuevas tecnologías. Tecnológicamente hay unas áreas donde está bastante rezagada. De lo que has visto en el exterior, de los venezolanos que están impulsando proyectos tecnológicos en el exterior, ¿crees que este tipo de proyectos pueda venir o retornar al país con aún más conocimiento, con aún más capacidades para abrirse a lo que son los nuevos mercados, lo que sea el nuevo proceso de industrialización de nuestro país? Sí, eso es una realidad. E incluso cuando uno estudia lo que fue el resurgir de España después de Franco, un activo fundamental para la modernización de España fue esa cantidad de españoles que estaban en el exterior, que habían vivido en Europa, que habían vivido en Estados Unidos, en América Latina también, y que traían nuevas ideas, que traían ideas frescas. Yo estoy seguro que uno de los grandes piezas o palancas de desarrollo de Venezuela va a ser todos esos 2 millones de venezolanos que tenemos en el exterior, que se han abierto a nuevos mercados, que están generando figuras de organización, asociaciones de emprendedores. Yo tengo mucho contacto con Medellín, con la diáspora venezolana, y tienen hecho una asociación de emprendedores colombo-venezolanos. Es decir, tenemos ya un tejido que debemos buscar que haga sinergias con el tejido productivo venezolano, y que a todas estas, a partir de que la crisis no va a ser eterna, vamos a ver los ejemplos de sociedades que pasaron por crisis muy severas, que por cierto, ahora son imanes de inmigración venezolana. Hay que ver lo que pasaron en estas sociedades y cómo lograron recuperarse. Nosotros vamos a tener una ventaja con respecto a procesos de hace 10 o 15 años, que es la tecnología. La era del conocimiento permite que rápidamente las brechas se puedan zanjar más rápido que quizás hace 20 o 30 años, ¿no? Entonces vamos a, por supuesto, sin ser voluntaristas, sin ser naifos y ingenuos, pero lo que tenemos que sugerir es que los emprendedores venezolanos que han guapeado, que siguen para adelante llevando sus proyectos, analicen su modelo de negocio para adaptarlo a las nuevas realidades. Y los emprendedores venezolanos además vean cómo hacen sinergias con el activo valiosísimo de esa diáspora venezolana, que esa comunidad, esa sinergia va a ser clave para la reconstrucción del país. Bien, agradecemos a Alfredo Sánchez, director de Negocio PYME, por habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Lamentablemente teníamos algún poquito de fallas en lo que es la señal del Skype a esta hora.
parte de lo que él también señalaba, importante para lo que van a ser el futuro de la producción en Venezuela. El tema tecnológico es algo que tenemos avanzado respecto a lo que ocurrió años atrás en otros países y en otros lugares del continente y del mundo. Nosotros vamos a hacer una pausa y en breve volvemos con Noticias Globovisión Economía.